Entonces, estamos en una serie la cual hemos titulado Permanecer en Cristo. Y en esta tarde quiero hablarles acerca de un tema que se llama de esta manera. Permanecer en Cristo, que son palabras que permanecen construyendo tu vida sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos en esta serie y esta serie trata acerca de vivir conectado, de vivir pegado a Jesús para que su vida, la vida de Él, sus palabras realmente fluya a través de nuestra vida. Y cuando esa vida de Él fluye a través de nuestras vidas, va a producir un fruto que permanece, amén. La semana pasada, en la parte 1, fue el fundamento. La llamamos el ser bueno no es suficiente. Y la llamamos así porque la mayoría de las personas, si usted habla con ellas, ellos no rechazan el Evangelio ni al Señor Jesucristo abiertamente. Pero la mayoría de ellos están tratando de añadir a Jesús en sus vidas como si fuera un ornamento a una vida que ellos mismos ya consideran como buena. Vimos y hablamos acerca del joven rico en Marcos 10. Un hombre con una moral, una disciplina y una reputación excelente. Pero que aún así, a pesar de tener todos esos grandes rasgos, así se fue triste. Se alejó de Jesús porque no quiso soltar aquello en lo que él más confiaba. Y lo que ese joven más confiaba eran las riquezas y la seguridad que le traían estas. También afirmamos la semana pasada tres verdades fundamentales. Dijimos esta verdad, que no soy bueno por naturaleza, que soy pecador y que únicamente Jesús puede rescatarme. También dijimos que el propósito de nosotros como cristianos es conocer, amar y servir a Dios para que Jesús ocupe el primer lugar en mi vida. También dijimos esta gran verdad, el éxito en esta vida no se encuentra en el control que tengamos sobre ella, se encuentra en la obediencia constante hacia Dios. Así que en esta tarde, hoy vamos a construir sobre este fundamento, mirando cómo realmente usted y yo podemos permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque si nuestro fundamento no es Jesús, hermano, nuestro fundamento no está en Dios, si nuestra vida no está conectada a Él, todo lo demás que hagamos se convierte solo en actividad religiosa, sin ningún poder ni sin ningún valor espiritual. El pasaje central de esta serie se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 1 al 11, y lo voy a leer para ustedes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor. Así que yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Jesús empieza hablando, hermanos, con una imagen muy sencilla, pero a la vez muy profunda. La de una vid y sus ramas. En Latinoamérica, en los países de habla hispana, donde muchos de nosotros crecimos, viendo cómo una planta depende totalmente de su raíz. Esa imagen que Jesús describe aquí en la Escritura nos pega o nos debe pegar con fuerza. El Señor Jesucristo nos recuerda que el cristianismo no es un échale ganas espiritual, ni un cambio de comportamiento para verse más religioso. El verdadero cristianismo es una conexión viva, hermanos. Porque una rama no da fruto por esforzarse más. Una rama no se estresa. Una rama no se compara con otras ramas. Una rama no presume. Una rama no da fruto porque está unida. Una rama da fruto, porque está unida a la fuente de vida. Y luego Jesucristo nos suelta una frase que creo que nos baja a todos y cada uno de nosotros de nuestro pedestal. Si usted es del norte de México, podemos decir que suelta una frase que nos tumba a usted y a mí de nuestro caballo. Él dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. No dice, separados de mí harán menos. Él tampoco dice, separados de mí les va a costar más lograr las cosas que se proponen. No, Jesús dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Eso rompe la idea del cristianismo, hermano, que vive de las apariencias. Puedes estar activo en 1000 cosas y aún así no dar fruto. Puedes saber mucho de la Biblia y recitarte el Salmo 119 de memoria y aún así estar seco por dentro. Jesús va al punto clave cuando dice en el versículo 7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí está el detalle, como dijera Cantinflas. Porque si sus palabras, hermanos, no permanecen en nosotros, nos pasa lo que a muchos en la vida diaria. Nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Nos dejamos de llevar por lo que dice la cultura de este mundo. Nos dejamos llevar por la opinión del compadre o de tu comadre. Nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes sociales, por la voz más fuerte del momento. Pero cuando sus palabras sí permanecen en nosotros, nos mantenemos conectados a Jesús. Damos fruto, caminamos en libertad. Y eso nos lleva a una pregunta más directa, más honesta, más necesaria. En este momento le voy a dar unos cuantos segundos para que cierre sus ojos y medite en esta pregunta que le voy a hacer. ¿Quién le está dando forma a tu identidad? ¿La voz de Jesús o la voz de la cultura de este mundo? ¿Quién le está dando forma a tu identidad? ¿La presión de la familia? ¿El miedo al qué dirán? ¿La inseguridad? ¿O el compararme con los demás? Puede abrir sus ojos. Jesús quiere, hermano, que nuestra identidad nazca de permanecer en Él y no de impresionar a nadie. Así que el primer punto de esta tarde es el siguiente. Lee, deja que las Escrituras formen tu identidad. El Salmo 1, del 1 al 3, la palabra de Dios dice lo siguiente: dichoso es quien
no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche y medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuando hace prospera. En el Antiguo Testamento, cuando se refería acerca de la ley, entendemos que está hablando acerca de las Escrituras en su totalidad del Antiguo Testamento. El Salmo 1 que acabo de leer nos pinta una imagen que cualquier persona puede visualizar fácilmente. El de un árbol plantado junto a corrientes de agua. No el de un árbol abandonado en tierra seca. No de uno que depende del clima o de la suerte, sino de un árbol que tiene una fuente constante, una fuente segura y una fuente cercana. El texto dice que la persona que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella de día y noche es como ese árbol. Y esa comparación, hermano, es una comparación de extrema importancia, porque un árbol no decide quién es en un momento de crisis. Un árbol no improvisa su identidad cuando llega la sequía. Un árbol no cambia según la corriente del viento o la temporada, porque ese árbol se alimenta, vive de lo que está conectado. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que hace la Escritura en nosotros. No solo nos aconseja, no solo nos da información, la Escritura, la palabra de Dios nos da raíces. Y nos da raíces que te estabilizan, nos da raíces que te nutren, nos da raíces que te sostienen, nos da raíces que fortalecen tu vida. Raíces que permiten que aún en temporadas de una sequía emocional, espiritual o de tus relaciones, no nos vamos a derrumbar. Ahora el Señor Jesús toma esa misma idea y la eleva aún mucho más. Mientras el Salmo 1 Jesús habla de estar cerca de la palabra, Jesús en Juan 15 va mucho más profundo que eso. Nos da a entender que no basta con estar alrededor de la verdad, sino hay que permanecer en ella. No es lo mismo escuchar la palabra de Dios a dejar que la palabra te forme. No es lo mismo escuchar la palabra de Dios que permanecer en la palabra hasta que esa palabra, la palabra de Dios, se vuelva tu identidad. Jesús no quiere que solo visites la verdad. Él quiere que usted y yo vivamos en ella. Jesús no solo quiere que visites la verdad, quiere que te sostengas en ella, que te definas por ella. Porque si no permanecemos en su palabra, hermanos, terminamos permaneciendo en otra cosa. Terminamos permaneciendo en las emociones cambiantes, en las opiniones ajenas, en las heridas del pasado, en las expectativas culturales, en las voces que escuchamos que no nos dan vida. En Juan capítulo 8, 31 al 32, la palabra de Dios dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En este pasaje que acabo de leer, Jesús no se refiere a un cristianismo superficial ni emocional. Él define lo que significa ser un discípulo real y lo hace con una sola condición: si se mantienen fieles a mis palabras. La palabra mantenerse, hermano, o permanecer, es la misma idea que aparece en Juan 15. No es un acuerdo intelectual,
No es un sí, Jesús, tú tienes toda la razón cuando solo me conviene a mí. No, Señor, es abrazar sus palabras, incluso cuando me incomoda. Es abrazar sus palabras incluso cuando me confronta, incluso cuando su palabra me reta. Es permitir que su palabra tenga la última palabra es en mi vida. Permanecer es su palabra, es identidad que no va a cambiar con el clima del día de hoy. Jesús nos dice o nos enseña que la verdad no te forma solo si la lees, solo si la visitas de vez en cuando. Él nos enseña que la verdad de la palabra de Dios te forma cuando permaneces en ella. Pero si no permanecemos en su palabra, vamos a permanecer en otra cosa. Si no permanecemos en la palabra de Dios, vamos a permanecer en nuestras emociones. Vamos a permanecer en la opinión de otras personas, en la cultura del momento, en heridas que nunca sanamos, en inseguridades que se sienten como si fueran la verdad. Pero cuando tú dejas que su palabra sea la que te defina, cuando tú permites eso, hermano, entonces ya no tienes que reinventarte cada temporada. Ya no dependes del aplauso o la aprobación de nadie. Ya no vives a merced de tus sentimientos. Ya no te defines por tus fallas o tus éxitos. La verdad te libera porque la verdad te ancla en Jesucristo. La Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Esto es libertad que no depende de nada exterior. Jesús no promete una libertad emocional pasajera, hermano. Nuestro Señor Jesucristo promete una libertad existencial, una libertad de identidad, porque la verdad te libera. La verdad te libera de la necesidad de impresionar a los demás. La verdad de su palabra te libera de la presión de querer encajar en un grupo o con alguien. La verdad de la palabra te libera de la esclavitud de ¿qué van a decir de mí? De la ansiedad de no saber quién eres, de la confusión de seguir cada voz que suena fuerte. La verdad, hermanos, no te encierra, no te limita. La verdad te centra en lo que verdaderamente importa. La verdad de la palabra de Dios te da estabilidad a tu vida. No te controla, te libera. Aquí está el punto crítico. La mayoría de nosotros tratamos los sentimientos como hechos y las opiniones como si fueran verdad. Pero el Señor Jesús nos enseña que la verdad no nace dentro de ti, de tus propias opiniones, sino que la verdad de Él viene de permanecer en Jesucristo. Por eso la cita de Martín Lutero encaja también con esto. Él dijo, deja a un lado tus propias opiniones y sentimientos y considera las Escrituras como lo más alto y sagrado, como una mina de riqueza inagotable que nunca se termina de explorar. Ahí encontrarás la sabiduría divina que Dios te presenta de manera tan sencilla que derriba todo orgullo. Martín Lutero, hermanos, nos recuerda que lo que Dios nos habla a través de las Escrituras es mucho más grande que mis emociones. Es mucho más sabia que mis opiniones. Es mucho más estable que la temporada por la que esté pasando y que es mucho más profunda que lo que estoy experimentando. Y también nos enseña que al acercarnos a ella con humildad, rompe el orgullo que nos hace creer que yo sé mejor, que yo sé lo que estoy haciendo. Y Martín Lutero no se anda con rodeos,
porque sabía algo que todos y cada uno de nosotros experimentamos. Si mi identidad depende de mis emociones, de mis opiniones o del estado de ánimo que tengo en un cierto día, voy a vivir una vida completamente inestable. Porque mis emociones cambian, mis opiniones se contradicen. Hoy digo algo y al siguiente día digo lo contrario. Mis sentimientos suben y bajan, como la marea del mar. Construir tu identidad sobre eso es como construir una casa sobre arena mojada, hermano. Cuando Lutero dice que la Biblia es la más rica de las minas, está diciendo que no es un accesorio espiritual, que no es un consejo que te da opcional, que no es solo una voz más entre muchas otras voces, sino la voz misma de Dios. Y por eso la estudiamos, y por eso la exploramos, y por eso nos profundizamos en ella, y por eso la buscamos, y por eso se le debe dar honra. Porque le dan un aplauso al Señor en esta tarde. Cuando trato la Escritura como una mina, dejo de acercarme a ella para confirmar lo que yo pienso o lo que creo, y empiezo a acercarme a ella para ser transformado. La Biblia no fue inspirada por Dios y no fue escrita para validar mis opiniones. La Biblia no fue inspirada por Dios ni fue escrita para reforzar mis preferencias. La Biblia no fue inspirada por Dios, es para acomodarse a mis emociones. La Biblia fue inspirada por Dios y fue escrita para transformarme, para moldearme, para ser más como Él. Fue escrita para enderezar lo torcido de mi vida, para corregir lo que yo creo que sé, para arrancar lo que estorba y plantar lo que da vida a mi vida. Y mientras más dejo que la palabra de Dios me dé forma, mientras más hacemos eso, menos poder tienen sobre ti el orgullo, menos poder tienen sobre ti la inseguridad, la necesidad de ser aprobado, la ansiedad por agradarle a las personas y la presión que sientes de quejar en un grupo o en una comunidad. Porque la identidad, hermanos, que nace de la palabra de Dios no depende de aplausos y no depende de temporadas. La palabra de Dios no fue escrita para ser el eco de mi voz. No fue escrita sino para enseñarme a escuchar la voz de Dios. Y cuando esa voz se vuelve mi fundamento, mi identidad deja de tambalearse. Permítame darle otro fundamento. Un fundamento de fe. La Biblia es verdadera y confiable. Por eso dejaré que la palabra de Dios sea la que defina quién soy yo, y no mis sentimientos ni lo que diga la cultura. Esta, hermanos, es la base. Sin esa convicción, todo lo demás se vuelve es opcional. Pero con esa convicción, todo lo demás se vuelve es formativo, porque la palabra nos forma. Permítame darle ahora el siguiente punto de esta tarde. Medita, deja que las escrituras renueven tu mente. Josué capítulo 1 al 8, la palabra de Dios dice lo siguiente: medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuando emprendas. Dios le habla a Josué, hermanos, en un momento de transición. Dios le habla a José en un momento de alta presión para él y de gran responsabilidad.
Pero la instrucción que le da no es una instrucción estratégica, ni militar, ni política. La instrucción que le da el Señor a José es espiritual. Medita en ella de día y de noche. Mantén la palabra en tus labios. Medita de día y de noche no es leer rápido, no es cumplir solo una tarea, sino que es repetir, es saborear, es reflexionar en la palabra de Dios. Es cuando la palabra pasa de simplemente la escuché a está moldeando mi vida. Pero si no meditamos en ella, vivimos siempre reaccionando. Si no meditamos en su palabra, vivimos reaccionando a la emoción más fuerte que tengamos en un momento, o al comentario más reciente de lo que alguien habló de mí o te ofendió, a la presión más cercana. Pero cuando la palabra de Dios ocupa el corazón, hermanos, las emociones dejan de ser las que mandan en tu vida. Y la escritura se convierte entonces en un filtro donde filtras todo lo que viene a ti. La escritura se convierte en el ancla, se convierte en la brújula que te dirige, en el fundamento sobre el cual puedes construir tu vida con toda confianza. Meditar en la palabra de Dios, meditar en ella, es lo que te transforma. La palabra pasa de ser solo información a ser formación para tu vida. Salmo 119, 97 al 99, la palabra de Dios dice: cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. El salmista no se acerca a la palabra de Dios como quien marca solo una casilla en su lista espiritual. No la ve como una obligación que tiene que hacer, ni como una rutina, ni como un deber religioso. El salmista ve la palabra de Dios como un tesoro, como algo que disfruta, como su fuente de vida, como un amor. Y cuando usted ama algo, entonces no la estudias por presión u obligación. Cuando tú amas la palabra de Dios, la estudias porque deseas de corazón hacerlo. En el libro de Romanos, Pablo no deja espacio para ambigüedades, porque habla con toda claridad. La vida cristiana no es transformada, hermanos, por la presión de la cultura del mundo. La vida cristiana no es transformada es por las emociones fluctuantes, por las tendencias del momento o por la opinión pública. La vida cristiana es transformada por una mente que es renovada. Romanos 12:2, la palabra de Dios dice lo siguiente: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El mundo, hermanos, el mundo en que vivimos siempre está tratando de presionarte en un molde. Pero la Escritura renueva la mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, sin una mente renovada, terminamos llamando a la voluntad del mundo la voluntad de Dios. Por eso es que meditar en su palabra es como usted y yo podemos aprender a ver la diferencia. Y aquí está porque tanta gente se siente mentalmente es dispersa en este momento o alejada. Porque están abiertos a todo, pero están anclados a nada. G.K. Chesterton dijo lo siguiente: el propósito de abrir la mente
como el abrir la boca es cerrarla de nuevo sobre algo sólido. Este hombre dijo lo siguiente con una claridad impresionante. El propósito de una mente abierta no es quedarse abierta para siempre. Igual que abrimos la boca para cerrarla sobre algo sólido, abrimos la mente para cerrarla sobre la verdad. Y esa verdad sólida, hermanos, es la palabra de Dios, es la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura es lo que evita que usted y yo vivamos es de pedacitos sueltos. Un poquito de esto, un poquito del otro. Eso es lo que evita que vivamos de opiniones de un momento a otro. Evita que vivamos de los titulares, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Y la Escritura, hermano, es la que nos enseña a vivir de la verdad. Porque la Biblia, la palabra de Dios, te da una estabilidad que la cultura jamás podrá darte. La cultura te va a ofrecer paz. La cultura te va a ofrecer alegría. Pero yo te aseguro que te está ofreciendo algo que no puede darte. El único que te puede dar paz, estabilidad, gozo, fortaleza, es el Señor Jesucristo. Al ser toda la honra y la gloria en esta tarde. Déjame te doy otro fundamento de fe. Dios es la fuente de la verdad. Por eso permito que su palabra moldee la manera en que veo el mundo y no cómo me relaciono con él. A ver, nuestro hermano, si puede pasar aquí al frente conmigo, nuestro hermano músico. Aquí va el punto número 3, hermano, el último punto de esta tarde. Lo que te quiero decir. Vive, deja que las Escrituras dirijan tus pasos. Vive, deja que las Escrituras dirijan tus pasos. Pablo nos recuerda que la Escritura no es solo inspiradora, sino que también es inspirada por Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, la palabra de Dios dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Escritura nos enseña, la Escritura nos reprende, la Escritura nos corrige. ¿Para dañarte? ¿Para golpearte porque quiere golpearte? No, Señor, para que estés enteramente capacitado. Eso significa que la palabra de Dios está diseñada para tocar las áreas de la vida, las áreas de tu vida y mi vida, que usualmente queremos dejar fuera del alcance de Dios. Nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestra integridad, nuestras palabras, nuestro dinero, el perdonar a quien nos ha ofendido. El objetivo no es aprender la palabra de Dios para acumular conocimiento bíblico, hermanos. Hay muchas Biblias andantes. El objetivo es una vida enteramente capacitada para toda buena obra. Santiago lo lleva aún más lejos. Él dice o nos enseña que es posible escuchar la palabra, estar de acuerdo con ella y seguir viviendo sin ningún cambio en nuestra vida. Santiago 1, 22, 25. Te voy a leer la escritura. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago nos toma del cuello. Insiste, hermanos, que escuchar la palabra sin ponerla en práctica es engañarnos a nosotros mismos. Estar de acuerdo con la palabra de Dios no es transformación. Admirar la palabra de Dios no es obedecerla. Inspirarse en ella no es ser renovado. Básicamente lo que Santiago nos está diciendo es: puedes decir con tus labios que amas la palabra de Dios y aún así con tus hechos la ignoras. Yo sé que esta es una verdad que incomoda. Ahora, aquí está el corazón detrás de la obediencia. Dios no quiere solo cumplimiento externo. Él quiere que lo que tú anhelas, que lo que tú deseas, sea reordenado por su palabra. Amén. Salmo 37, 4, la Biblia dice, ya para terminar: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. El deleitarse en el Señor transforma el deseo de tu corazón. Cuando el Señor se convierte en tu deleite, lo que anhelas, lo que tú deseas, empieza a cambiar. Ya no quieres lo que antes querías. Eso no significa que Dios sea una máquina expendedora que te da lo que se te vaya a antojar. Significa que entre más permaneces en Él, lo más que tu corazón se alinea con lo que Él ama. Porque tu vida, hermanos, empieza a moverse en su dirección. Y aquí es donde muchos malinterpretan la obediencia. Asumen o creen que obedecer es ganarse puntos con Dios. Que obedecer es hacer méritos con Dios. Pero Dallas Willard dice lo siguiente al respecto, y cito: la gracia no se opone al esfuerzo, se opone a la idea de ganarse algo. Ganarse algo es una actitud, el esfuerzo es una acción. De hecho, nada inspira y fortalece más el esfuerzo que experimentar la gracia. Willard hace una distinción que tenemos que proteger. La gracia de Dios no se opone al esfuerzo. La gracia de Dios sí se opone a algo. Se opone a querer ganártela. Se opone al mérito. Así que si la Escritura pide que nos esforcemos, porque la Escritura sí dice que nos esfuercemos, llamará a la obediencia, pero no para pagarle a Dios, no para probar que eres digno. La obediencia es lo que permanece, hermanos, cuando se encuentra con nuestras acciones y hábitos cotidianos. La obediencia es el fruto de alguien que permanece conectado, es al Señor Jesucristo. Amén. Aquí va el último fundamento de fe. La obediencia no es la manera en que me gano el amor de Dios, sino cómo permanezco en Cristo. Jesús no dijo:
No, dijo, si permanecen en mí y se esfuerzan más. Él dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Eso significa que el problema para la mayoría de nosotros no es el esforzarnos, sino es que nos alejamos de su palabra. Cuando la palabra no permanece en nosotros y cuando nosotros no permanecemos en su palabra, nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar por la cultura, nos dejamos llevar por la opinión de los demás, por el ruido del momento. La gente puede ver que eres alguien muy activo en la iglesia o en la comunidad. La gente puede ver esas cosas, pero aún así, tú sabes que estás desconectado de Dios. Pero cuando sus palabras permanecen en ti, hermanos, cuando la palabra del Señor permanece en tu vida, tu identidad echa raíces en la verdad. Tu mente es renovada y tu vida comienza a alinearse con la palabra y la voluntad de tu Creador. Así que no te estoy pidiendo que salgas de aquí es inspirado en esta tarde. Lo que sí le pido a Dios y te invito a ti es a que salgas de aquí anclado en su palabra. Estudia la palabra de Dios, hermano. Medita en ella. Hay muchas aplicaciones, está Bible Gateway, donde tú puedes leer la escritura. Es lo que hago yo. Leo la escritura, leo los comentarios, medito en ella. El día de ayer veníamos, mi esposa y yo, de la ciudad de Hidalgo. Y en el trayecto veníamos hablando acerca de la palabra de Dios. Veníamos hablando y meditando desde Proverbios 14 hasta Proverbios 31. Nuestra hermana Betty, que fue tan amable en traernos. El tiempo se nos pasó rápido. Si no tienes una Biblia, cómprate una Biblia de estudio, hermano. Lee los comentarios. No solo la leas de pasadita. Tómate tu tiempo. Haz prioridad de tu vida la lectura de la palabra de Dios. Te puedes poner de pie en este momento. Antes de cerrar con oración, quiero hablarle a dos grupos de personas. El equipo de oración puede pasar al frente en este momento. Primero, es el primer grupo al que quiero dirigirme en esta tarde. Algunos de ustedes necesitan tomar las cosas de Dios en serio. Algunos de ustedes necesitan de tomar a Jesús en serio. Basta ya al tiempo presente para hacer lo que le agradaba a la carne. Quizás hoy es el día que empiezas a tomar las cosas de Dios en serio, dando tu siguiente paso, bautizándote, siendo obediente a Él, comprometiéndote con Él. Porque ya por tiempo quizás has estado cerca de la verdad. Has estado cerca del pueblo de Dios. Has estado en sus reuniones, en los estudios bíblicos, en los eventos. Ya hace tiempo que has estado cerca de la verdad, pero nunca te has conectado con la vid. Ya conoces también su palabra, pero aún no has decidido permanecer en Él. Esta tarde puede ser tu tarde. Ese puede cambiar el día de hoy. El Señor Jesucristo, hermanos, te está extendiendo en este momento su mano hacia ti y te está diciendo, ven, Él te está esperando, amén. Segundo, quiero hablarte a otro grupo de personas. Algunos de ustedes ya tienen tiempo que aceptaron a Jesucristo,
quizás algunos de ustedes muchos años atrás, pero se han desviado del camino. Algo pasó o alguien los alejó de Dios. Y ahora la palabra de Dios ya es: si quiero la cumplo y si no, no la voy a cumplir. Pero tu alma, tú sabes que lo está resintiendo. Pero en esta tarde, hermanos, yo sé que en esta tarde alguien en este momento siente ese deseo. Yo sé que alguien en este momento tiene esa necesidad tan fuerte de regresar una vez más a casa, a los brazos del Señor. Amén. Déjame te digo algo. El buen pastor de las ovejas te llama de vuelta a su voz. La semana que acaba de terminar, tuvimos 3 días de servicios, lunes, martes y miércoles. El primer servicio que tuvimos fue basado en el arrepentimiento. Déjame te digo algo acerca del arrepentimiento brevemente. El arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento de alguien es la gasolina que enciende el avivamiento en tu vida y en la iglesia. Es lo que causa el arrepentimiento, tanto individual como comunidad, como ciudad o como nación. Así que en esta tarde voy a orar por el arrepentimiento. Inclina tu cabeza, hermanos, y luego te voy a invitar al acabar la oración a que pases al frente. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres fiel a ella, Señor. Tu palabra dice, Señor, que a un corazón que está constricto, arrepentido, que viene a ti humillado, tú no lo vas a rechazar, Señor. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo ante tu presencia, Señor, arrepentido, Señor. Perdona, oh Dios, nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras fallas. Perdona las palabras que hemos dicho que no debimos haber dicho, Señor. Perdona nuestras malas intenciones del corazón, Señor. Perdona la murmuración, Señor. Perdónanos porque hemos criticado. Perdónanos porque hemos herido, Señor. Perdónanos, Señor, porque no te hemos honrado como tú nos pides que te honramos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no te hemos amado como tú nos amas, Señor. Oh, en esta tarde, Señor, venimos con un corazón arrepentido ante tu presencia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, Señor. No te acuerdes. No veas nuestra fe, Señor, sino acuérdate de tu amor y de tu misericordia por nosotros. Oh, Señor, te pido por cada persona en esta hora que tiene una necesidad de ti, Señor. Tú conoces cada necesidad. Quizás son las finanzas. Quizás, Señor, es un conflicto en la relación personal, en su familia, en el trabajo. Quizás son las heridas que fueron causadas hace muchos años atrás por personas que se decían ser cristianos, Señor. Padre, en este momento yo te pido que tú sanes todo corazón herido, Señor. Que tú sanes toda mente, Señor, es perturbada. Que tú sanes todo cuerpo que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú traigas paz. Que tú le des tranquilidad, Señor, gozo
aquel que en esta tarde viene buscando tu rostro con un corazón, Señor. O en esta hora, todos como iglesia, como congregación, te damos honra y gloria. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús te doy honra y gloria. Amén y amén y amén. Pase en este momento, hermano, a que el equipo de oración ore por usted y déle un aplauso de alabanza a Dios porque Él se lo merece. Amén.